Muchísimas gracias, ministra. Muchísimas gracias a todos los organizadores de estas jornadas de las ciencias. Estoy encantadísima de poder participar en un día como hoy. Tan solo han pasado 2 días desde que fue el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y, por lo tanto, queda muy cercano, y ver que también la ciencia, y yo, que me considero más que científica, soy inventora, que tiene cara femenina, que también somos capaces de inventar, y que a lo largo de la historia hemos estado muchas mujeres inventando cosas, pero igual que ha pasado en el mundo del arte, la música, en general, en todo lo que tienes de la ciencia, todos nos han tenido siempre ocultas, ¿no? Hay una investigación que se hizo de una mujer escritora que se llama Sandra V, catalana, que hizo, que me parece muy interesante para que lo podáis recomendar, que eran mujeres superinventoras, mujeres supermujeres, algo así es el título. Ella lo que hizo fue una investigación de 1000 mujeres a lo largo de la historia que habían sido inventoras, y seleccionó de esas 1000 mujeres, seleccionó a 90. Evidentemente, yo era una, y era una de las pocas vivas, porque la mayoría estaban ya muertas. Entonces es verdad que cuando alguien llama por el libro preguntando, siempre preguntan por la más viva, que soy yo en este momento. Pero estaba Madame Curie, estaba un montón de gente. Pero con esto solamente hace referencia a que la primera mujer después estamos hablando del segundo siglo después de Jesucristo, en el siglo segundo, se llamaba María la Judía. María la Judía, que es como así la llamaron, descubrió el baño de María, tan importante en la química que seguramente todos los profesores que hoy están aquí de químicas pues lo habrán dado, el baño de María, porque ha sido muy importante para homogeneización de líquidos y para mucha parte en el mundo que luego ha sido desarrollo, es importante. Pero como era mujer, se quedó en los flanes al baño de María y un tema de cocina desde ese punto de vista, ¿no? Cuando había sido aportaciones, o la que inventó el lavavajillas era una mujer, y muchas otras cosas. Esto no quiere decir que releguemos del mundo de los inventos que han hecho los hombres, pero es verdad que las mujeres hemos tenido pocas posibilidades de que se nos visibilice a través de lo que somos las inventoras. Estoy muy agradecida también de haber escuchado a los profesores. Es muy interesante ver lo que ha tenido de importancia el que haya una pandemia mundial, para darse cuenta de la importancia que tiene la química, porque al final química es todo. Química es, si nos miramos, fijaros que habéis estado hablando de temas tan importantes que estáis estudiando, como la leche, la lactosa, los cítricos, el tema del coronavirus, y todo está relacionado con la química. Lo que pasa es que en la química siempre hemos sido la ciencia como los malos de la película, y las farmacias los buenos de la película, con lo que al final, pero todo al final es la química, ¿no? Y por lo tanto me ha alegrado muchísimo de escuchar todos los trabajos que están haciendo en los colegios. Estoy encantada de estar con todos los alumnos que nos escuchen. Ojalá les sirva para motivarles a los chicos, chicas de Andorra, para que piensen que hay un mundo de la ciencia muy cercano, un mundo que está además, que tiene que abrazar y que tiene que escuchar. Así que muchísimas gracias, y bueno, y cuando queráis empezamos la conferencia. Gracias, ministra, y también a todo tu equipo. Gracias a ti, Pilar. Antes de empezar a hablaros de todo lo que ha sido mi trayectoria y mis investigaciones y lo que he hecho, tampoco quiero elevar el tema del simposio a un nivel científico muy alto, de lo que es el tema de la microencapsulación y de lo que fue y de lo que es mi tecnología y mis patentes. Me gustaría haceros unas reflexiones, porque me parece muy importante que hay que acercar esa ciencia, que yo hablo de la ciencia que abraza. Hay que empezar a pensar que es muy importante poner el conocimiento en acción, escuchar los problemas y buscar soluciones. A veces solamente nos fijamos en los problemas que nos los ponen de inmediato y que los vemos en televisión o que lo leemos en prensa, pero hay muchos, muchos más problemas, como veremos, y sobre todo hay una descoordinación mundial en el tema de la solución de los problemas que nos están en este momento azotando, precisamente, que muchos de ellos tendrían y tienen una solución científica, y posiblemente la química es muy importante. Fijaros, como habéis estado en uno de los colegios también hablando del tema de los plásticos, el año pasado, que
y sabéis que hay una tendencia muy clara y que está muy bien en la utilización de ir cada vez la menos utilización de plásticos y sin embargo durante este año hemos visto que sin los plásticos no hubiéramos podido hacer nada, porque el primer plástico que tenemos es el que nos ponemos en la cara, con el TNT, el tejido no tejido. En lo que nos estamos poniendo de mascarillas son plásticos. Por lo tanto, la química bien utilizada puede servir para mucho y eso es muy importante, porque a veces se hacen estrategias muy radicales y luego hay que hacer la marcha atrás y hay que ver que hay cosas que son necesarias, pero utilizándolos en un buen camino y en buen uso de la ciencia para ayudar al mundo y no para que vaya para atrás. Yo realmente, la verdad es que me cuesta un poco tener que hablar desde una pantalla porque me gusta mucho tener a la gente cerca, escuchar, ver cómo piensan, cómo reaccionan, abrazaros también después de cada jornada. Pero tengo que explicaros antes de empezar lo que ha sido mi trayectoria científica, un poco cómo llegué a esto. Como me han presentado vuestras dos compañeras, que les agradezco mucho la presentación, yo empecé estudiando la carrera de químicas, tal vez un poco influenciada. Mi padre tenía una empresa pequeña, una empresa de mucha de tecnología, bien, pero dedicada sobre todo a barnices y pinturas vinculadas con el mundo del mueble. La Comunidad Valenciana, de donde yo vivo, era una zona donde alrededor había muchas fábricas de muebles. Hoy prácticamente no hay, porque se hace todo en países fuera de España, en China sobre todo, y entonces, bueno, pues tiene una influencia de trabajar en ese mundo del mueble. Yo, la verdad, terminé la carrera de químicas pensando un poco que iba a colaborar en ese mundo de esa empresa que había creado mi padre, pero me encontré con la sorpresa que mi padre me dijo que tenía que empezar como empezó él, cargando garrafas y poniendo etiquetas, y eso me duró un mes, no mucho más. Entonces tuve la suerte por mi currículum de poder hacer lo que entonces se llamaba la tesina, que era la especialidad en cierta manera de licenciatura, y empecé a trabajar pensando en aquello que yo podía aportar a la fábrica de mi padre. Empecé a trabajar en corrosión metálica y electroquímica aplicada. Empecé a trabajar en temas de que también lo veréis muy a menudo, las cosas se estropean, el hierro, y entonces yo pensé, bueno, si estudio la parte de las superficies y estudio la problemática del hierro, pues podré aportar algo diferente a lo que hace la empresa de mi padre. Pero es verdad que estos temas de corrosión eran muy nuevos para la empresa y yo me especialicé pensando que iba a trabajar. Directamente de ahí tuve la suerte de poder hacer en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas la tesis doctoral también sobre electroquímica aplicada y empecé a trabajar esto, en saber, para que os hagáis una idea, una pintura puede ser muy fácil de hacer, es como si fuera una mayonesa, para que os hagáis una idea, que puede hacerla cualquiera, sí, pero es verdad que puedes encontrártela tan buena en un restaurante de muchos tenedores como en una casa más humilde, simplemente si colocas bien los ingredientes. Si tienes el huevo, el aceite, pero es importante saber si la persona que se lo va a comer, puedes ponerle huevo, puedes ponerle, tienes que quitarle claras y tienes que ponerle, etcétera, muchos aditivos, porque si está enferma del estómago, pues esto es lo mismo en el mundo de las pinturas. Es decir, en el tema de la corrosión, pues yo pensé estudiar esas superficies, esas enfermedades y ver qué podía recomendar más que la pintura, ver recomendar el tema de cómo tratarlo para que fuera bien. Y entonces ahí me especialicé. Pero es verdad que mi padre seguía en una tradición del mundo de los barnices, tal vez en una generación donde la mayoría de los empleados, todos eran hombres prácticamente, llegaba yo con ideas nuevas y era un poco complicado que entendiera esas nuevas tecnologías que yo estaba haciendo. Empecé un día que es verdad que con 26 años ya era doctora en químicas y empecé a trabajar en temas importantes vinculados con mis investigaciones, que iba haciendo cosas siempre novedosas. Pero tengo que deciros que siempre yo intentaba hacer cosas, soluciones que me adelantaba años, muchos años, 20 años a los problemas que yo veía. Como ahora estáis viendo el tema del plástico, pues yo en el año, cuando estamos hablando del año 88, 87, una cosa así, pues yo pensaba siempre en problemas que habían, en problemas, por ejemplo, en aquel momento los pasos cebra,
que habían cuando estábamos cruzando las calles, que se podía resbalar la gente y que además, para que veáis una idea, cuando habláis del plástico, la mayoría de las pinturas que se utilizan en las vías de tráfico, en las carreteras, en los viales, se utilizaban y se siguen utilizando en su mayoría con disolventes orgánicos. Entonces decía, qué barbaridad que una forma de atacar la capa de ozono es precisamente con lo que todos los días están pintando los suelos y las carreteras, porque tiran disolventes al aire. Además se utilizaba muchísimo tolueno, chileno, muchos componentes orgánicos que realmente afectan a la capa de ozono. Entonces yo diseñé una pintura que era antideslizante y además que fuese al agua. Esto, claro, tenía los problemas de que secaba mucho más tarde y al final el mundo de la realidad es que lo que querían es que secara rápido, que etcétera, etcétera, que tenía que verse bonito, importaba muy poco lo que es el tema de la prevención, como estamos viendo y como vamos a ver a lo largo de la conferencia. Diseñé también unas pinturas que se llamaban intumescentes, que eran unas pinturas que se ponían en el tema de las estructuras de hierro para que cuando llegue un incendio, no es que sea ignífugo, un ignífugo no arde, pero la intumescencia lo que hace es que crea una espuma y no se genere, no alcances la temperatura crítica de los hierros y que no se está colapso en las instalaciones. Pero también eran cosas todo que avanzaba y que iba haciendo pues proyectos que estaban vinculados siempre con problemas que yo veía. Pero es verdad que a mí no me seguían porque era una empresa tradicional y bueno, pues eso iba pasando. Un día me llamaron de la Universidad de Valencia, tal vez porque había sido muy joven, había empezado a hablar del tema de polímeros vinculado con problemas reales, pero me pidieron que yo dirigiese o codirigiese un trabajo de investigación, una tesis doctoral de la Universidad de Valencia. Yo lo cierto es que no sabía, porque claro, era muy joven, me decían de codirigir una tesis, yo además estaba en el mundo, había decidido salirme del CSIC y estar en el mundo privado por ayudar a mi padre, aunque me había montado yo mis propias historias y mis propios trabajos de investigación, pero bueno, dije, pues perfecto, adelante. Y no sabía sobre qué dirigir yo ese trabajo de investigación. Y leyendo, como ha dicho una compañera vuestra, que vi una noticia que un hospital se había cerrado en Valencia porque yo, como era dentro de la rama de la química, de la ingeniería química, la verdad es que no sabía distinguir mucho o sabía lo que ahora ya está, hoy en día sabéis todos lo que son los virus, lo que son las bacterias, lo que son los insectos, pero en aquel momento como que para mí pues estaba todo muy alejado el mundo de los virus, las bacterias, y yo leí que ese hospital se había cerrado, sobre todo la parte de quirófanos, porque había algo. Yo dije, pues ya está, si en las paredes hay un problema, voy a hacer una pintura insecticida. Así empecé. La tesis que se dirigió, como todas las tesis que se hacen, porque nadie presenta una tesis a la hora de presentarlo, un trabajo de investigación en la universidad para que te lo suspendan. Pues evidentemente ese trabajo de investigación fue de sobresaliente y bueno, y en un momento yo me acuerdo que teníamos en mi laboratorio pequeñito, teníamos allí un tema de cajitas que teníamos de cucarachas, de cosas que íbamos haciendo. Bueno, me permitió, es verdad, que gracias a estas investigaciones gané el primer premio de investigación que me dieron 3 millones de pesetas en aquel momento, en el año 90, en el año 89-90, y con eso me monté mi primer cromatógrafo y mi primer espectrofotómetro y empecé a hacer otro tipo de investigaciones. Justo en ese mismo momento, más o menos en el año 91, una cosa así, veo que y yo dejé este tema de investigación de los insectos, pues ahí había sido una tesis estupenda y ya está. Pero justo en el año 91, todavía seguía siendo muy joven, me presenté a un concurso de la refinería de Haifa en Israel, que había un problema de corrosión. Y bueno, y me acuerdo que me fui a Israel y competía con veintitantas empresas de todo el mundo, de las grandes, la DuPont, la DeBoe y tal, y yo. Y yo además sin tener una empresa detrás, más que simplemente yo me había especializado en la enfermedad y pensé, bueno, pues yo voy a hablar de que no es un problema de buscar un sistema anticorrosivo, sino primero solucionar el problema. Y gané el concurso. Aún me acuerdo cuando me preguntaban, y lo digo porque cuando se hagan alguna entrevista, cuando me preguntaban, bueno, ¿y qué diferencia hay de lo que usted nos viene a proponer con la empresa, la que sea? Le dice, mire, ¿cuántos minutos me dan para hablar? 15 minutos, pues en 15 minutos voy a hablar de lo que yo haría y no quiero hablar mal de los demás, porque eso es muy importante tenerlo en cuenta. Siempre ir con el conocimiento que uno tiene defendiéndolo, no atacando a los demás, sino que ahora muchas veces lo vemos, ¿no? Como la forma de defender lo tuyo es atacando a los demás. Yo creo que eso
Eso hay que cambiarlo siempre y hay que hacerlo siempre con la constatación científica y muy seguros de lo que estamos haciendo. Bueno, pues gané el concurso y estando allí en Israel me pidieron pues que coincidió, estuve 3 años prácticamente, más tiempo en Israel que aquí, en España, y se enteraron que había un problema en Jordania, había un problema en las cuadras de un palacio, había un problema de moscas. Y yo, claro, me dijeron, oye, tú hiciste una tesis y tal, y que dirigí una tesis, pues sí, pues digo, toda contenta porque la tesis había sido sobresaliente y digo, pues nada, llevaros la tecnología, sí, la pintura, esta pintura que estamos haciendo, hemos hecho casitas y tal. Pero la realidad es que la tesis había sido estupenda, pero el producto no era tan estupendo. Es más, a los 6 meses prácticamente había más moscas que al principio, que a veces si lo habéis escuchado en una conferencia, no sé si me dejarán entrar en Jordania alguna vez por tantas moscas que se habían hecho. Que era como luego incluso mucha gente de fábricas de pintura se piensan que esto es fácil y lo han copiado, tienes un bote de pintura hecho sin insecticida y realmente pero puede funcionar, pero puedes tener muchos problemas a corto plazo y a largo plazo. Entonces me tomé como un tema de investigación que esto tenía que ser algo mío y tenía que hacer algo diferenciador. Y empecé a trabajar en un tema de microencapsulación polimérica, como luego veréis y os voy a explicar. También me estaba avanzando muchos años, porque hoy en día se empieza a hablar de microcápsulas, de nanotecnología, de microtecnología, pero ya me había empezado a adelantar otra vez a los años y de lo que iba a venir. Y estamos hablando de 20 años. No estamos hablando de que en 2 años estaba hablando yo de hacer microencapsulación. No, no, estamos hablando de hace muchos años. Y mi primera patente la tengo en el año 96, cuando vi que si éramos capaces de microencapsular biocidas, y de microencapsular insecticidas o productos naturales, esto tenía una capacidad de liberación lenta y que por lo tanto podría ser importante para el tema a nivel mundial de una forma de vehiculizar aquellos productos que quieres de una forma residual y controlada. En el año 96, como os he dicho, tengo mi primera patente y entonces me acuerdo que fui a mi padre y le dije, papá, tengo una tecnología que va a ser puntera y bueno, y además va a ser muy importante para hacerte rico, le dije, porque las cucarachas van a ser muy importantes, el control de cucarachas de una forma eficaz. Y mi padre pues seguramente estaría contento en aquel momento, pero el tema fue que al año justo vinieron a buscarme primero de Argentina, un ingeniero importante de Argentina que había leído que tenía un trabajo, una patente que controlaba insectos a través de polímeros, a través de pinturas, y vino a buscarme para hablar del mal de Chagas. Luego me fui a Argentina a presentar ese proyecto porque firmé un convenio además con el gobierno de Argentina y con el gobierno de España para hacer un primer proyecto en la zona de La Rioja, en Argentina, para hablar del mal de Chagas. Y estando en Argentina, y estamos hablando del año 1997, todavía seguía siendo muy jovencita, pues había toda la prensa internacional empezó a sacar una noticia de una posibilidad para controlar el chinche que transmite el mal de Chagas. Entonces, estando allí, justo coincidió que había un médico, el doctor Cleto Cáceres, que estaba en Valencia, que había ganado de Bolivia, que había ganado una especie de una beca durante unos meses y que le quedaban unas 2 o 3 semanas para regresar a su país, y lee en un periódico que había una tecnología nueva para controlar el chinche que transmite el mal de Chagas, vulgarmente en esa zona llamado la vinchuca, que luego os contaré un poquito. Este hombre, cuando ve esa noticia, que había estado aquí además becado para ver qué tecnologías habían del control de insectos en Europa, de repente se encuentra con una tecnología novedosa. Y entonces llamó a la fábrica y le dice, oiga, mire, yo soy de Bolivia, soy de una zona indígena, todos tenemos el mal de Chagas, y mi padre me llamó corriendo a Argentina y me dice, oye, ¿dónde estás? ¿Qué es esto de mal de Chagas? Y yo le dije, no te preocupes, porque yo estaba en Buenos Aires, en un hotel de 5 estrellas, fenomenal, con un convenio firmado con el presidente de Argentina y con el aquí de España. Y yo dije, no te preocupes que esto es nada, no pasa nada. Yo no sabía nada. Es decir, yo lo que os voy a hablar, pensar que yo era hija única, con una tecnología propia, con una fábrica pequeña, pero que podía crecer por las tecnologías que yo estaba haciendo y nada más. O sea, no conocía ni el Chagas, incluso cuando estuve en Argentina no conocía tampoco el Chagas de cerca, era desde la lejanía. Como estoy hablando, y muchas veces me lo vais a estar escuchando, la cercanía es importante en la ciencia, escuchar el problema de cerca.
Entonces, bueno, pues vine a Valencia, le dije, dile a este señor que se espere, que cuando yo llegue hablaré con él, y me encontré con el doctor Cleto Cáceres en Valencia. Cuando llegué con él, ahí fue el primer punto importante de inflexión en mi vida, el primer punto, el primer momento en mi vida donde yo fue un choque muy fuerte porque un médico boliviano me hablaba del mal de Chagas en primera persona. Y sus palabras fueron, doctora, mi pueblo se muere, el 85% tenemos el mal de Chagas. Me impresionó tanto que yo hablé con mi padre y le dije, mira, yo me voy en enero, pero me voy a ir primero a Bolivia y voy a ver qué es lo que pasa con esto del Chagas. Me fui a Bolivia, él me dijo además que estábamos en la zona petrolera de Bolivia, la zona petrolera, la zona del gas, cosa que es verdad, el departamento de Santa Cruz de la Sierra, pero lo que no me dijo que la zona indígena guaraní, el Chaco boliviano, desde el aeropuerto hasta que llega al Chaco, habían 200 y pico kilómetros, pero que tardabas en llegar 19 horas porque no habían carreteras. Y lo que yo le dije a mi padre que iba a estar en un mes que el tema del Chagas, al final estuve el primer año, todo un año, porque no podía salir de allí. Y bueno, pues lo que empezaron a decir que me fui como científica y que me volví como indígena. Y luego mi vida empieza ahí y luego ya tuve que dejar unos años para ver que funcionaba la tecnología y en el 2006 ya me fui a vivir con los indígenas guaraníes y estuve 7 años prácticamente viviendo todo el tiempo con ellos en Bolivia. Y ahora ya voy a pasaros a la conferencia que, a ver si, vale. Fijaros aquí que es muy importante porque ya lo que ha sido mi vida, que lo vais a ver, aunque os voy a poner un poquito de la parte, como os he dicho antes, científica, aunque creo que es mejor porque no quiero hacer un nivel muy alto para que os aburráis, sino para que lo entendáis y que luego podáis, con información científica, hay muchas publicaciones, muchos temas que los podréis ver en Internet. Pero la primera imagen que estáis viendo aquí es una imagen para reflexionar. Yo fui por el mal de Chagas, que luego os contaré un poquito lo que es, porque no sé si lo conocéis, la mayoría no lo conoceréis. Si yo estuviera presente, no os veo, pero y os preguntara a cada uno de vosotros de estas enfermedades cuáles os suenan, cuáles conocen, seguramente os sonaría la malaria, posiblemente, seguro, el dengue, lo habréis oído hablar, la leishmaniasis, el Chagas, no lo habréis conocido seguramente. Leishmaniasis la conoceréis, lo habréis oído hablar por los perros, pero posiblemente no sepáis que es una enfermedad que está muriendo mucha gente también en el mundo y todas ellas tienen un elemento común que son transmitidas por insectos. En su mayoría, en este caso de aquí, el dengue, malaria y leishmaniasis por mosquitos y el tema del Chaga por un triatomino, una especie de un chinche que llega a ser del tamaño de una cucaracha gigante, pero todas chupan sangre y todas necesitan alimentarse para alimentar a sus crías, a sus huevos, y por lo tanto necesitan para desarrollarse o pasar por estados ninfales, necesitan chupar esa sangre. Pero fijaros qué interesante esto que vemos aquí. Qué casualidad que todas las enfermedades que son transmitidas por insecto y que están asociadas a la pobreza, todas están en el hemisferio sur. Qué casualidad, ¿verdad? ¿Por qué en el hemisferio norte, si tenemos la presencia de los mismos mosquitos prácticamente en la mayoría de los sitios y no en el sur? ¿Por qué las enfermedades están abajo y no están arriba? Es un tema asociado evidentemente a la pobreza. Y esto es lo que empecé yo a darme cuenta, ¿no? Fijaros vosotros, tenéis un dato importante. En 1964 se erradicó la malaria en España. España era un país palúdico, como muchas partes de Europa, pero en 1964. O sea, quiere decir que si en 1964 se controló, se erradicó la malaria en España, y están ya muchos años, ¿sabemos o no sabemos controlar las enfermedades? España en 1964 era un país pobre, era un país donde no había tecnología, pero era un país en ese momento donde había algo tan importante como era la educación en higiene y en salud. Y había la quinina, o sea, había medicamento para tratar la malaria, que hoy en día hay, se ha creado mucha resistencia en muchos países, pero existía la quinina. Y se controló. ¿Por qué? Porque España era un país pobre, pero un país limpio. Era un país que había no educación, la gente salía, las personas mayores salían con los cubos de agua y limpiaban, tiraban agua alrededor de las casas, caleaban las casas.
y había esa educación y se pudo controlar. Luego veremos esa parte tan importante como es la educación en higiene y en salud. El dengue, ahora también lo veremos, os explicaré un poquito del dengue. El mosquito que transmite el dengue es el Aedes aegypti, el de la malaria es el Anopheles. Hay una diferencia entre el mosquito de Anopheles y el Aedes aegypti. El Anopheles, que es el que transmite la malaria, la mala suerte es que pone huevos en cualquier sitio que hay agua, sucia, limpia, le da lo mismo. Entonces es más difícil de controlar y necesitas tecnologías de mucha persistencia y ese es el gran problema, que la única persistencia que daba, la que más de persistencia daba el DDT, y hoy en día prácticamente está prohibido en todo el mundo, aunque se sigue utilizando en África en muchos países. Y el dengue, que lo transmite otro mosquito, que luego lo explicaré un poquito, es el Aedes aegypti, de la familia de los Aedes. Habréis oído hablar del mosquito tigre, que ya está por todo el Mediterráneo, ha pasado por Andorra, está en Italia, está en todo el Mediterráneo, que es el mosquito tigre, el Aedes albopictus, que hoy por hoy no transmite enfermedades, pero que van a estar, van a venir, por el tema también de la globalización. La leishmaniasis que es una enfermedad que afecta a los perros, pero que ha saltado a humanos. Nosotros hemos hecho un proyecto con la OS en Bangladesh y en Nepal de mucho éxito porque se ha hecho intradomiciliado el flebotomos, que es el transmisor, este mosquito de la leishmania, y afecta a cientos de miles de personas en Asia. A cientos de miles de personas. Pero es que aquí ya tenemos también presencia de leishmaniasis en humanos. Y muchas veces se confunde con leucemia y se han identificado problemas de personas que le han diagnosticado leucemia cuando era una leishmaniasis. O sea, que ojo al tema porque es problema. Y luego está el mal de Chagas. El mal de Chagas, que es una enfermedad que es la que yo más he trabajado de cerca en mi vida con el mundo indígena, que es una enfermedad de pobres. Pero todas ellas están vinculadas con la pobreza. Esto es lo que os he dicho, que son enfermedades todas comunes, todas están vinculadas de una forma u otra. La diferencia entre los mosquitos y el chinche del mal de Chagas, los mosquitos son unos insectos que tienen un estado larvario, ponen el huevo, pasan de un estadio diferentes por la larva, por la pupa o por estados que pasan luego ya a ser adultos, y los chinches lo que hacen es que son como si tuviesen camisetas, son estados ninfales, se quitan la camiseta, se hace más grande, se quita la camiseta, así hasta 5 estadios. Y en cada estadio tiene que chupar sangre para alimentarse, como os decía antes. La problemática de la globalización, bueno, lo habéis visto en este momento con lo que ha pasado del COVID, con el coronavirus este famoso, el COVID-19, el SARS-2. Ya viajamos, ya estamos, es un mundo global y además con muy poca preocupación en el mundo por el tema de la prevención. La prevención es algo que es fundamental y no se tiene en cuenta. No se tiene en cuenta porque es más fácil esperar a que esté la enfermedad y curar por los intereses muchas veces económicos que lo que es la parte de prevención. Es decir, vamos a prevenir antes que curar, siempre se ha dicho toda la vida. Pero como los que trabajamos en prevención, como que no es importante, ¿no? Es decir, fijaros vosotros, si hubiera habido una forma de vigilancia importante cuando empezó el problema de una zoonosis que pasó en China, si hubiera habido vigilancia porque los virus, este virus en especial, se había visto el doctor Chen en Hong Kong, hace años hubo una publicación en el 2007-2008 que hablaba ya de que parecía que existía un virus que era muy, muy contagioso. Se han hablado, pero no han habido programas importantes de búsqueda, de ver desde el punto de vista epidemiológico y de prever lo que tenía que pasar. Aquí es mucho, como os digo, el tema en el mundo y sobre todo en los países del hemisferio norte, que es donde más se ha viajado y donde han empezado a pasarse las enfermedades, se ha visto que la prevención no existía. Ahora, todo el mundo, ha habido una carrera tremenda, afortunadamente se ha conseguido, es un hito en la historia, conseguir una vacuna para el tema de poder ponérselo a toda la población mundial. Ojalá, digamos, que se ponga a toda la población mundial, porque seguramente no, van a haber muchas diferencias por el tema precisamente del tema social. Pero en el tema de lo que yo me dedico, del tema de los insectos, es que pasa lo mismo. Es que no tiene que haber un mundo interdisciplinar para controlar el tema de las enfermedades transmitidas por vectores, transmitidas por insectos, por artrópodos en general, porque están presentes, porque han viajado ya también los insectos.
ejemplo, tenéis la prueba del mosquito tigre. El mosquito tigre, que lo tenemos en Europa y, como os he dicho, está en todo el Mediterráneo, ha venido, pues parece ser que entró por el delta del Ebro con un barco que venía cargado con neumáticos y que venía, porque además les gusta mucho, los aedes les gusta mucho el agua limpia y les gusta sobre todo ponerlo en seco y en aquellos sitios que sabe que va a haber agua limpia, por la lluvia, en un invernadero, en un invernal, en sitios pero siempre lo ponen seco, que es la diferencia con los anófeles, y le gustan mucho los neumáticos. Parece que lo tienen dentro de su ADN, el tema del caucho lo identifica muy bien y le gusta mucho. Y vinieron aquí. Y yo ya hace 7, 8 años o un poco más, cuando empecé, yo estaba viviendo en Bolivia, cuando empecé a oír que estaba entrando el mosquito tigre, yo empecé a pedir qué laboratorios había en Europa que tenían Aedes albopictus para poder ensayos con mi tecnología. ¿Y sabéis cuántos laboratorios había? Ninguno. Ningún laboratorio en Europa ya había entrado el vector y no había ningún laboratorio con Aedes albopictus para hacer pruebas. Sí que es cierto que habían lo de siempre, evaluadores, investigadores que están viendo la presencia que ya ha entrado, pero eso está muy bien, pero la prevención es hacer qué pasa y actuar. Y la forma de actuar es ver qué tecnologías hay, qué se puede utilizar y cómo podemos hacer para que esto no llegue a un problema mayor. Las enfermedades se transmiten todas porque pica una persona, una persona que está infectada le chupa el insecto y la siguiente vez que chupa a otro ya le transmite a través de la sangre, de la picadura que ha infectado a otra persona que está infectada, va haciéndose la transmisión. Claro, si tenemos aquí ya la presencia de esos vectores, pues llegará un momento que vamos a tener también vamos a tener los virus y los parásitos que están transmitiendo. Y tenemos además la presencia de insectos que aquí ya, y con inmigraciones, y con viajes, y con cosas personas que vamos transmitiendo esas enfermedades porque hemos estado en nuestros sitios. Hoy en día viajamos mucho, pues imaginaos que nos vamos a un sitio de África donde hay malaria y no nos protegemos y volvemos a nuestros países y está la presencia del anófeles y bueno, y te pica un mosquito y le pica a otra persona y tú has venido con la malaria y no lo sabes, le picas a otra persona y empieza la transmisión. En el tema, por ejemplo, lo vais a ver muy claro también lo que ha pasado este año. Veréis que en el sur de España, en Andalucía, se habló del virus del Nilo, que habían habido varias muertes. Bueno, durante este año, como lo importante ha sido el tema del coronavirus, no ha habido prevención por el tema del control de insectos que tenemos presentes, porque lo que es el virus del Nilo, el West Nile, es una enfermedad, un virus que se transmite a través de las aves y claro, como todo se ha dedicado al coronavirus famoso, pues se tuvo un poco de una dejadez de hacer tratamientos por el tema de lo que es habitual, que puede pasar, que es el virus del Nilo, que lo transmite, la enfermedad la transmiten las aves, pero la picadura transmitida es por el mosquito más común que tenemos en nuestros países, tanto en Andorra como en España, que es el culex, que es otro tipo de mosquito. Estas aves lo que hacen es que vienen a la hora de invernar, ellos se vienen desde África, se van pasando por lo que llaman el oeste, el Nilo del oeste, por eso veo el West Nile, es una zona endémica donde está este virus y se van volando, pues vienen todas las aves y están volando, pasan por Egipto, pasan por Europa y cuando vuelven otra vez de regreso en verano, que vuelven otra vez para África, pues cuando pasan por las marismas y las zonas donde está presencia el cules, pues como hay aves que están infectadas, algunas se mueren, otras pasan mucha cantidad con carga vírica importante y no ha habido un tratamiento de los cules en esas zonas, pues ha pasado que hubieron personas con el West Nile, con el virus del Nilo, que además murieron. Y esto es un problema también por lo mismo, porque se toma la ciencia desde cosas muy puntuales y desde muchas veces de los intereses de las farmacéuticas, donde tienen un interés específico de una cosa porque tiene una dimensión tremenda. Pero ¿qué pasaría si empezaran a verse el mundo de una forma global? Y esto no solamente está pasando con el mundo de la salud pública, está pasando también con el tema de agricultura, con el tema de veterinaria. Justamente ahora, hoy, si lo veis en internet, hay un virus, un herpevirus en los equinos, en los caballos además de lujo. Ha habido aquí muy cerca de aquí en Valencia una competición internacional de salto
y han tenido que sacrificar a varios caballos. Están ahora con un virus respiratorio que afortunadamente no pasa de quino de caballos a persona, pero está habiendo un virus que afecta y que mueren los caballos, muy grave, además de caballos de todo tipo. Y están ahora con un problema porque tampoco tienen vacunas. Sí que existe, pero parece ser que este virus que ha venido es muy fuerte. En fin, eso es un problema. Y luego también podemos hablar de especies invasoras en agricultura. Antes estaba viendo que uno de los trabajos de investigación que habéis hecho en el tema en uno de los colegios es con los cítricos. No os podéis imaginar ahora un problema que vais a escuchar de ahora en adelante muchísimo, porque tenemos un problema, ha empezado mucho por España, pero ya es un problema grave, que es el cotonet, que es la cochinilla algodonera que ha afectado a los cítricos y que se está comiendo, se está acabando con los cítricos. Ya pasó también en Estados Unidos y en Brasil con los cítricos, en aquel caso con una bacteria y con el Duanlonbig, pero aquí en este momento en España, que han venido a buscarme y estamos con un proyecto importante, de hecho, de investigación, es precisamente por el tema de que ha venido una invasión de un insecto de la cochinilla algodonera que ha venido desde Sudáfrica, que ha estado aquí, que cuando se empezó a detectar, bueno, está aquí, pero ahora pues parece que no va a llegaros nunca, pero ha llegado. Y el problema es grave, no gravísimo. Por eso es ahora lo que quiero que veáis, que el mundo de la ciencia tiene que ser global, que el mundo de la ciencia no solamente es pensar en la salud humana, sino que es un conjunto de todo, porque nos afecta a todos y porque si no trabajamos en todos los ámbitos a la vez, hay un problema. Y fijaros si hay trabajo, porque lo que pasa es que solamente vamos dirigidos a veces solamente al tema de la cura y no de la prevención, pero de la prevención global. Esto, evidentemente, como veis aquí, el impacto que hay, tanto económico como la salud, por descontado, pero el económico es tremendo. Fijaros lo que ha pasado con el coronavirus. Con el coronavirus que ha sido, con el COVID, que ha sido una enfermedad global, el impacto tan grande que ha habido. Claro, esto no lo pensábamos los países que nos creemos ricos. Solamente en todas las enfermedades que están afectando a los países del sur, como luego veréis, el tema del ébola, que nos han ido llamando a la puerta, porque nos han llamado a la puerta los virus y las enfermedades. No le hemos hecho caso, lo veíamos como algo lejano. Fijaros vosotros cómo ha puesto, lo que ha hecho este virus es sacar una realidad mundial de que las estructuras están fallando. Las estructuras fallan, hay cosas, y los problemas como se han solucionado ahora ha sido solucionar los problemas coyunturales. Este coronavirus ha hecho ver que en el mundo están los problemas estructurales y los problemas coyunturales. La coyuntura es, hay un virus, hay que buscar una solución, hay que hacer una vacuna, tal. Pero la estructura, que es lo que ha sacado el virus, se ha visto que los hospitales no estaban preparados, han tenido que correr, han tenido que ver que la situación que era desesperante, que faltaban medios, que faltaba coordinación, eso en un primer momento. El problema de las residencias ha sacado también ha sacado muchos problemas que están ahí pendientes y que esas estructuras hay que arreglarlas. Y no se van a arreglar mientras no se vea un mundo global y tocando planes estratégicos interdisciplinarios. Y aquí es la parte económica, pues esto lo viven los países del sur todavía pendiente. Y mientras no solucionemos los problemas del sur de una forma global, los problemas no se van a acabar. Y los hemos visto ahora, como vuelvo a repetir, con el COVID. Ha sido una zoonosis clarísima. Se pueden decir todo lo que quieras, que salió de un laboratorio. Mira, os puedo decir que salir de un laboratorio de un nivel 4 es dificilísimo, dificilísimo, dificilísimo. Luego os pasaré una serie de televisión que hice yo para History Channel. Cuando me metía en los laboratorios tienes que pasar por un montón de lugares, muy difícil salir con un virus y sacarlo. Eso es una zoonosis clarísima. Y hay una zoonosis clarísima que viene avisando de hace muchos años. Hemos tenido la puerta, nos ha llamado la gripe aviar, nos ha llamado la H1N1, lo que llamaron, que quitaron el nombre de la gripe porcina, nos ha llamado el SARS-1, nos ha llamado el ébola. Sabéis vosotros que hubo cuando fue el ébola todo el mundo asustado porque se había contagiado una enfermera que había sido un expatriado, que lo trajeron enfermo a España, en Madrid en especial, o en varios casos en Estados Unidos, pero eran expatriados que vinieron. Tuvimos la suerte que el ébola no era tan contagioso como es el SARS-2, el COVID, pero mucho más mortal. Caso de si hubiera venido aquí el ébola en lugar del COVID, os aseguro que en el mundo en este momento 30, 40 millones de personas estaríamos muertos ya, porque era muy mortal.
Pero pasaba en África y de repente aquí cuando veía a una persona, pues bueno, se controlaba. Pero están. ¿Por qué? Pues uno, en China, porque no juegan no están jugando a la misma liga que nosotros. Nosotros, para poder tener productos hoy en día en salud y registrar, es carísimo, son muy largos, costoso, como se digo, caro, ¿no? Carísimos, son muy costosos y además hay unas reglas del juego que nos hacen hacer todos cumpliendo una normativa y una normativa europea. Claro, allí no se cumplen las normativas europeas allí. Allí vas a un mercado y están los murciélagos, están los perros, están todo, y no son las mismas normas, no son las mismas normativas. Y las zoonosis son cuando pasan, pues igual que los animales, cuando estamos hablando de insectos, pasa del insecto, chupa a una persona y pasa a otro, en ese caso son los virus que la persona ingiere, un virus que puede estar en el murciélago y ahora veremos cómo ha sido la transmisión cuando el estudio que ha hecho la OMS, veremos a ver qué dicen, y luego empiezan, pero son virus que son respiratorios y empiezan a pasar de humano a humano muy rápidamente. Y luego está el tema de África, que también han habido muchos virus y que hay muchos virus, porque la gente en África se muere y tienen estos virus porque conviven con animales exóticos que se los comen, como pasa en el tema de los murciélagos. El ébola se sabe ya que fue por la ingestión porque comen toda la zona en Ghana, en Congo, en Guinea Conakry, en todos los sitios, en Liberia, pues hubo una ingestión de mal guisado de un murciélago y así empezó el ébola. Pero también, acordaros, el SIDA empezó en África, hay muchos virus, pero como estaban pero no estaban, ¿no? Están ahí y claro, este es el gran problema que tenemos, que os empieza a ver el mundo de una forma global y que no es una enfermedad, un virus o un parásito o una bacteria o una cosa de animales o otra cosa es que es todo, es edificabilidad, es hambre, hay que empezar a ver ese mundo del que yo sueño y el que espero tener a jóvenes como vosotros apoyando proyectos como el que yo digo y que le generéis ideas nuevas y cosas, porque es lo que hace falta al mundo, hombres y mujeres con ideas nuevas, cómo llegar, cómo encontrar soluciones, porque ahora tenéis la posibilidad, habláis idiomas, tenéis conocimiento, viajáis, o sea, hay muchas posibilidades que antes no se tenían tanto. Os voy a hablar de dos enfermedades, la del Chagas y la del dengue. El dengue muy poquito ahora, pero para que lo veáis, porque empieza a haber una eclosión muy grande en este momento el dengue. El dengue se transmite a través de un mosquito, como os he dicho antes, el Aedes, la familia de los Aedes, el Aedes aegypti, potencialmente el Aedes aegypti y el Aedes albopictus, que es el mosquito tigre, que es el que tenemos ya en Europa, en todo el arco mediterráneo. Este mosquito tiene, es como os he dicho, lo pone en agua limpia y yo he sacado aquí una gráfica que me parece importante, a ver si lo vemos. Vamos a poner todo junto. Okay, aquí va despacio. A ver, aquí, anterior, hoy. Vale. Fijaros aquí, en la década de los 80, sería el primer mapa que vemos, el dengue era una enfermedad que también llegó importada de África y que estaba en 2 o 3 puntos de América. Uno era por el Caribe, otro era parte de Chile, por Paraguay. Empezó a haber, durante todos estos años, durante estas décadas, se han gastado miles de millones de dólares en insecticidas y miles de millones de litros en fumigar, ¿vale? Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que han pasado unas décadas y en este momento el mismo mosquito ya transmite 4 enfermedades mortales conocidas, importantes y otras muchas más. Pero ya está el virus el dengue, el chikungunya, que también lo habréis oído, el Zika y el mayaro. Fijaros vosotros que ha habido un exceso de uso de insecticida, que se han gastado miles de millones y sin embargo no han solucionado el problema. ¿Por qué? Porque en las enfermedades endémicas, como ahora veremos, es muy importante también no solamente fumigar y tirar un exceso de insecticidas que ha producido resistencia, sino también la educación en higiene y en salud. Y esto es una realidad. Ahora el Zika, os acordaréis que hace unos años todo el mundo estaba muy nervioso porque empezaba a producir un tema de microcefalia. Los bebés que nacían tenían el cerebro muy grande, una microcefalia y un problema, sobre todo, ¿quién los tenía? Las niñas más jovencitas que se habían quedado embarazadas o mujeres que se habían quedado embarazadas, familias monoparentales, y ese era el problema principal.
Y el Chagas es una enfermedad que es la que yo más me dediqué en Bolivia. Es una enfermedad que la transmite, como os he dicho antes, un chinche, que ahora lo veréis en donde viven. Este chinche originalmente vivía en la zona de la selva, vivía de animales, se alimentaba para cambiar a su estadio superior, que como os he dicho son estados linfales, se dedicaba a chupar sangre y de los animales salvajes, de un puma, de un conejo, de cualquier animal con sangre caliente que estuviera por la selva. La gente más pobre, sobre todo el mundo indígena, al colocar sus casas de adobe maltrechas en la zona de selva y además es un hematófago nocturno, necesita chupar sangre, pero chupa por la noche y se esconde por el día en las hojas de palma, muchas de ellas en la parte oscura de la hoja de palma para bajar por la noche a chupar sangre, pero la gente más pobre han cogido sus casas de adobe, las han puesto en las zonas donde selváticas, donde hay vegetación, han cogido las hojas de palma para tapar los techos y ¿qué han hecho? Han introducido el chinche dentro de las casas, lo han hecho intradomiciliado. ¿Esto qué ha pasado? Pues que lo han metido, lo han introducido dentro de las casas y este chinche, como digo, chupa sangre por la noche, pero tiene la mala pata que tiene en su intestino un parásito, que es el Trypanosoma cruzi, y este chinche a la vez que chupa sangre defeca, y al defecar deja el parásito en la hez. Como él espera, sabe cuando tú estás dormido, tú cuando te ha picado te está rascando, dormido sin querer, y tú penetras a través de la picadura ese parásito y ese parásito empieza a ir por el cuerpo. Y ese parásito que va por el cuerpo se va ubicando. Hay veces le llaman la enfermedad silenciosa porque puede estar años y no aparecer el parásito, no aparecer la enfermedad, pero el parásito está, aunque a mí me gusta más llamar la enfermedad de los silenciados, pero tal y como la llaman es porque puede aparecer pronto o puede tardar muchos años. Pero al final se coloca en 3 sitios principalmente, en el corazón, en el esófago o en el colon. Lo que más se conoce es en el corazón, que lo que produce es una cardiopatía congénita y lo que hace es que el corazón, como si dijéramos, empieza a crecer, crecer hasta que el corazón explota, ¿no? Y entonces tiene muerte súbita. Yo he visto mucha gente morir en mis brazos precisamente porque están bien, pero de repente tienen una explosión y la gente pues muere. Pero es una enfermedad muy de pobres, como ahora vamos a ver también. Bueno, ahora os voy a hablar un poquito de lo que es la tecnología. La tecnología mía de por qué tiene esa influencia el tema de las microcápsulas. Bueno, yo lo que hice es utilizar polímeros que son en base acuosa. La mayoría de los insecticidas que encontráis en un supermercado llevan disolventes orgánicos, cosa que a mí no me gusta. Es más tóxico a veces el disolvente orgánico que el insecticida, por lo que os he dicho antes y por la capa de ozono. Pero yo lo que conseguí era microencapsular, es decir, el tamaño dentro de esa microcápsula es un tamaño de nanopartícula. Algo muy importante que era tanto biocidas o productos naturales y una cosa que era muy importante que era reguladores del análogo de la hormona juvenil de crecimiento. Es decir, la parte más importante que teníamos, que conseguí, era tener que esas microcápsulas no interaccionasen entre sí. Para que veáis, cuando veáis a un supermercado y veáis un bote, miráis detrás qué componentes llevarán varios componentes, pero ¿qué pasa cuando están juntos? Pues que al final lo que saca son 2 componentes que se han mezclado y que no sabes realmente qué componente químico sale. Sabes que puede matar unos días o unas horas, pero esto lo que habíamos conseguido precisamente era hacer que las microcápsulas no interaccionasen entre sí y que cada microcápsula que yo meta pueda tener un efecto sobre el insecto que yo quiero, que yo deseo y que quiero que tenga. Los insecticidas que son adulticidas, en su mayoría todos, lo que hacen es eliminar el adulto. Pero ¿por qué cada vez hay más resistencia y cada vez hay más problema? Porque tienes que estar echando mucho insecticida para matar a los adultos. Entonces yo lo que hice fue precisamente una de las microcápsulas, era una microcápsula que llevaba un IGR, lo que se llama regulador del análogo de la hormona juvenil de crecimiento, inhibidores de síntesis de quitina, que es lo que tienen los artrópodos para cambiar de estadio, y lo que hacía era inhibir esa forma de desarrollo y por lo tanto incidir en todo el ciclo biológico del insecto. Y con eso es lo que ha permitido de conseguir que durante años pueda tener la tecnología, tenga eficacia y tenga esa persistencia. Para que os hagáis una idea, esos aparatitos que se ponen de luz que duran 30 días, pues imaginaos lo que lleva ese aparatito distribuido en la misma cantidad pero que pueda durar 2 o 3 años. Eso es lo que es la tecnología. Y envuelto
en ese mundo, en el caso del Mel de Chagas, que están en las paredes de adobe, los chinches, pues fue la pintura que está envuelto esas microcápsulas con carbonatos cálcicos y con pigmentos, que lo que hace es le genera un cuerpo que la microcápsula quiere salir, y le va costando poco a poco porque se va encontrando con ese cuerpo grande que es el que le va haciendo que vaya saliendo. ¿Y cómo funciona? Funciona por desgaste, porque se va desgastando, o por temperatura, porque los polímeros, aunque no lo parezca, incluso los de la pared son muy blandos, se van liberando poco a poco. Para que se os deis idea de lo que es un polímero, que igual lo habéis estudiado ya, pero un chicle es una goma de mascar, es un polímero, y os dais cuenta que cuando hace frío está rígido y huele menos, y cuando hace calor está blandito y salen los aromas. Pues eso imaginaron en tamaño de micras. Pues lo mismo, pero tú no lo ves, evidentemente, pero eso es cómo va funcionando. Entonces, cuando está el contacto, el contacto con el insecto, con la pintura, en el caso del mal de Chagas, pues vas haciendo el control y una forma de controlar todo su ciclo biológico. Y no quiere decir que se tiene que volver a utilizar, sino si tú les enseñas a la gente a tener sus casas, sus hábitats en condiciones, pues ya es como en tu casa. Cuando tenéis en vuestra casa una cucaracha, alerta. Enseguida vais a buscar lo que sea, pero estáis alertados. Y tenéis que saber que una cosa es una cucaracha, otra cosa es una bichuca que te puede matar, pero estás alertado. Pero cuando tienes como casas que hemos hecho nosotros con 1500 bichucas que estaban dentro de la casa, que todos van a chupar sangre, pues claro, hay una dejadez absoluta y por lo tanto es muy difícil de hacer un tratamiento. Pero lo que se trata es de dejar casas en condiciones, casas controladas, enseñar a la gente a reconocerlo y que se pueda mantener como dentro de sus condiciones de hábitat, que desgraciadamente no son lo mejor, pero por lo menos reconocer aquello que les produce a sus enemigos que están en casa. Yo os decía antes, ahora os voy a contar cómo fue la experiencia de que cuando llegué yo a Bolivia. A mí me había dicho, como os he comentado antes, el doctor Cleto Cáceres, que me iba a ir al Chaco, en la zona petrolera de Bolivia, cosa que es verdad, le llaman la zona petrolera, la zona del gas, donde están todas las compañías petroleras del mundo, están allí explotando el gas. Y yo, bueno, pues me fui sin conocer. Yo vengo estaba en un mundo que lo tenía todo y además hija única, como os he dicho, y con un porvenir de crecimiento de una fábrica que podía haberse dedicado a lo que estaba haciendo mi padre o al tema de corrosión, como os he dicho al principio, a lo que me dedicaba. Lo que no me dijo Cleto es que desde el aeropuerto hasta la zona del Chaco habían 200 y pico kilómetros y que no habían carreteras. Y lo que me pasó, que después de estar y tampoco había, podéis imaginaros, en mitad de la selva no te encuentras ni un baño, que para la mujer es muy complicado, porque la mujer vamos buscando siempre el árbol más lejos para que no nos vea nadie, pero cuando estás en la selva tienes serpientes y tienes de todo. No había una cafetería, no había absolutamente nada, era la selva. Pero yo tenía muchísima ilusión porque me decían que yo había creado algo que podía salvar vidas. Y cuando llegué al pueblecito donde me iba a quedar, me dijeron, llegamos a las 2 de la noche y me dijeron que a las 5 teníamos que ir a la primera comunidad indígena donde íbamos a hacer el proyecto. Y yo toda contenta, pues claro, con la emoción de haber llegado a que mi tecnología podía salvar vidas, me levanté a las 5 de la mañana, me fui al Chaco, la primera comunidad, Pipí Santa Rita. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que me encontré la primera casa, que era esta que veis aquí. Imaginaros vosotros, yo había inventado una pintura que salva vidas y no habían paredes. Ahí fue el primer problema, que me encontré una realidad y me encontré que tenía que hacer. Y esto me hizo lo que ha sido mi vida luego durante mucho tiempo. Ahí veis lo que es esta vida, que me encontré que tenía que hacer casas y no tenía paredes. Entonces empecé a pensar que si hubiera sido química en la prehistoria hubiera inventado alguna cosa seguro. Entonces encontré una planta que tenía mucha resina, la tuna, la cortaba a trocitos, le quitaba los espinos, un cactus grande, lo dejaba macerar con agua y 24 horas y luego lo mezclaba con heces de burro y de vaca y con adobe y empecé a hacer adobe y empecé a enseñarles a hacer casas, a revocar sus casas. Luego ya fue más adelante cuando empezamos a hacer casas, cuando conseguimos algunos recursos y pudimos hacer más casas. Pero esta es la vida de un guaraní. Entonces,
De verdad, cuando yo llegué allí tenía muchos niños, porque la mayoría morían por el tema de la enfermedad. Ahora hay muchos niños, pero están vivos y haciendo otras cosas, como veréis. Y sin ilusión, familias monoparentales, la mayoría, mujeres con muchos niños. Y además con estas viviendas. Y yo me planteaba, ¿tienen todo el tiempo del mundo? ¿Y el mal de Chagas? ¿Creéis vosotros que su problema es el mal de Chagas cuando no tienen nada que comer? Y esto es una realidad en América Latina, pero esto es una realidad que pasa en muchas partes del mundo. Las vinchucas se meten en las grietas de adobe porque como es nocturno, como os he dicho, bajan, se meten, se esconden y bajan por la noche a chupar sangre y luego se vuelven a subir para que no te pillen. Esto me ha hecho reflexionar por lo que os he dicho a lo largo de la conferencia en algún momento, el tema de esta casa que le he puesto como ejemplo. Una casa maltrecha y una casa enferma. Y en ella vive la gente. Y a lo mejor viven 8 personas, no tienen un colchón, a lo mejor lo comparten. Para que os hagáis una idea, un guaraní está comiendo por la mañana un té, al mediodía una sopa de zapallo, que llama, que es una sopa de calabaza, y por la noche otro té, pero tanto un bebé como una persona mayor. Y pensar que por ahí pasan las tuberías de gas. Os voy a mandar, se lo daré a Cristina, os voy a mandar un documental de cine que hicieron de mi vida cuando yo vivía allí, porque es muy interesante que lo veáis. Veáis la realidad, dura mucho tiempo, son 90 minutos, la realidad de lo que pasa. Lo que pasa. Y además es una realidad que cada uno explica la visión desde el punto de vista del indígena, desde el punto de vista mío, desde el punto de vista de las petroleras, como todo el mundo va buscando qué es lo que está pasando. Pero la realidad es esta, y en el mundo la realidad es esta. Pero esto me da lo mismo en América Latina que en África, que en muchos países, que en Bangladesh, que en muchísimos países del mundo. Las casas están enfermas. Y no solamente tienen, el caso del Chagas es que es muy dramático porque la muerte es muerte súbita, es muy desagradable, hay mucha gente infectada en América Latina, en toda América Latina, en algunos países incluso esconden los datos porque decir que tienes esto es una vergüenza. En muchos países, como Argentina, México, tienen el mal de Chagas en zonas muy deprimidas. Y tienen no solamente el mal de Chagas, tienen otras muchas enfermedades, tienen muchas hormigas, tienen muchos mosquitos, tienen problemas, se les mueren los animales, se les mueren, tienen problemas de agua, tienen problemas en la agricultura por las sequías, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso esta parte es tan importante que veáis cómo todos, cada uno de los problemas que existen alrededor de una vivienda maltrecha, que hay muchas en el mundo, se puede solucionar también con la ciencia, pero que no se les escucha. Y mientras no se hagan planes estratégicos globales, os vuelvo a repetir, alrededor de la vivienda todo y alrededor de esa vivienda y de todo el mundo, no acabaremos los problemas. Pero esto nos va a afectar también a los países del norte. Hemos vivido de espaldas sabiendo que existe esto. Hemos vivido de espaldas, la ciencia vive de espaldas y la ciencia tiene que estar ahí, tiene que estar escuchando. A mí me han resultado, yo tuve muchos problemas porque a mí no me ayudaba nadie. Primero me veían como una mujer inventora y como que esto que todavía no tenemos cara de inventora las mujeres. Por eso os he hecho a la introducción que han habido mucho a lo largo de la historia, pero nos han tapado la cara. Y además hablaba de prevención y además hablaba de pobreza. Y me veían como, bueno, esta vez tiene ahí una pinturita y que está ahí con los indios, mientras estaba con los indios. Y yo pedía a gritos que viniesen a evaluarme científicos de todo el mundo, porque me decían, tienes que publicar. Y yo decía, no puedo publicar, tengo que salvar, pero que vengan a evaluarme, y nadie venía. Pero aparte nadie me ayudaba económicamente. Primero, porque cuando hablas del mundo de la ciencia, es una ciencia del primer mundo y por lo tanto los convenios que hay y lo que sacan los ministerios para ayudar es un mundo de la ciencia más del medicamento, más del mundo. No, nadie piensa en ese mundo real que nos va a afectar, como hemos visto ahora que está pasando con el COVID, ¿no? Por lo tanto, no tenía acceso a las convocatorias de ayuda pública para el tema de investigación. Pero es que aparte, como no era una ONG, porque tomé esa decisión de casi arruinar a mi padre, de que tenía que ser, ¿por qué no podía aportar yo mis conocimientos desde el sector privado? ¿Por qué no? ¿Por qué no podía cambiar yo también las cosas, mi aporte con lo que podía hacer? Pero por lo tanto, como no era una ONG, tampoco tenía recursos para poder ayudar. Y además,
con una cosa muy interesante. En el Chaco no había ni una organización, no había nada, porque allí es muy difícil trabajar, es muy difícil. No puedes quedarte, ni hay hoteles, no hay absolutamente nada y no hay organizaciones tampoco. Y además, yo también llamaba a la puerta a organismos económicos en España y en otros sitios porque dan préstamos o subvenciones a empresas privadas, pero como yo dediqué toda la pobreza, no tenía balances positivos, al contrario. ¿Cómo? Viví 7 años, desde 2006, 7 años en la selva, ¿qué balances? Además, a mi papá se le quemó la fábrica en el 2001 y dedicó todo para ayudarme a mí. Imaginaros vosotros, sin ayuda. Y yo estaba ahí con la ilusión, además me metían muchas trabas y al final pude conseguir algún proyecto, empezamos a hacer casas y cuando empecé a hacer casas, que conseguimos un proyecto que se hacía con organismos internacionales y tal, pero tampoco sabían si venían a evaluarme y imaginaos vosotros lo que ha sido mi vida durante 20 años, que yo veía, cuando esto que veis ahora fase 1, fase 2, fase 3, era lo mismo, porque yo dije que mi tecnología tenía que ser como un medicamento, pero para las casas, una vacuna de las casas. Pero no venían a evaluar y por lo tanto no podía haber información y era muy difícil. Entonces también me di cuenta que alrededor de esta casa, la reina de la casa era una mujer y que esas mujeres, como habéis visto antes, no sabían hacer nada, nada, pero porque no han tenido opciones, no han tenido posibilidades, no han tenido escuelas. Entonces me dediqué a organizar para poder conseguir escuelas y también es cuando creé el movimiento de mujeres indígenas del mundo. Ese movimiento que lo que hacía era que la mujer, empoderarla y empezar a formar a hacer cosas, pues creé ese movimiento. Además, bueno, pues lo que hacía era enseñarles no solamente hacer viviendas, sino otras muchas cosas, como veréis, pero sí que participaban claro que podían hacer vivienda, claro que somos fuertes también para poder hacer ese adobe, y siendo que eran familias monoparentales que no tenían ayuda de las parejas, que podían hacerlo porque teníamos que revocar las casas y luego había que pintarlas. Y empezamos a revocar también con hombres que también participaban y empezamos a hacer pues casas, empecé a pintar, empecé a estar a convivir con mi equipo, creé mi equipo de todo esto de ayuda a bolivianos, porque también es muy importante reconocer el valor de las personas que tienen conocimiento de estos países, porque a veces desde los países del hemisferio norte vamos con una prepotencia pensando que lo sabemos todo y saben más ellos que nosotros en el problema. Otra cosa es que podamos aportar una tecnología porque hemos tenido más medios, pero hay una realidad. Creamos también en los equipos del sur, creamos en las personas. Cuando dicen es que no tienen publicaciones, es que no se pueden pagar una publicación los propios del país, porque pagar una publicación son revistas privadas que tienes que pagar a lo mejor 1.000, 2.000 o 3.000 euros si no lo tienen, pero hay que creer en ellos, también es muy importante. Entonces empecé a trabajar con ellos, con los equipos, conseguimos algún proyecto, empezamos a pintar, a conseguir erradicar la vinchuca, conseguimos poder hacer casas más bonitas, como veis aquí. Hemos hecho, para que os hagáis una idea, casas nuevas unas 10.000, como veis, y hemos pintado unas 20 y tantas mil solamente mientras yo vivía allí en el Chaco. Entonces aquí es cuando creé el movimiento de mujeres indígenas, como os decía antes, porque era una forma de empoderar, de ayudar a la mujer. Nunca hemos querido dinero público. Yo siempre pensaba que la fuerza de las mujeres podían, con mucho sacrificio, porque además es muy difícil cuando no tienes recursos, pero tienes que tener imaginación y creatividad para hacer cosas, para buscarlo. Y creé el movimiento en el 2006, era como una predicadora, me iba por todos los sitios, tenemos que hacer esto. Y yo sabía que si después de un año eran capaces de reunirse miércoles, todos los miércoles, 4 personas, 20, 50, una, pero estar ese movimiento, esto iba a funcionar. Y hoy en día es un éxito. Hay desde escuela de peluquería, manicure, pedicure, que llaman allí, tenemos gabinete de jurídico, el último que se ha creado que yo tenía mucha ilusión y que lo han hecho ya ellos por el espíritu que hay, yo estoy muy en contacto, muchísimo en contacto con ellos. Conseguí también que algunas mujeres por el mundo se declaren mujeres indígenas y mandan 10 euros al mes, que tenemos, y con eso se mantiene la líder, porque siempre es importante tener una líder en estos países y creer también en las líderes de allí. No hace falta que vayamos nosotros, creer en las líderes, que es la que va movilizando, ayudando, escuchando, abrazando, porque de verdad aunque ahora nos han prohibido abrazarnos, tenemos que volver a eso, porque es muy importante estar de cerca escuchando los problemas. El mal de Chagas, ya habéis visto que de toda la conferencia era una parte de mi vida y una parte de la ciencia, pero es que las enfermedades y la ciencia es mucho más, y es lo que quiero que aprendáis.
que escuchéis, que actuéis, que aprendáis y que paséis a la acción, ¿no? Entonces, en este tema indígena, pues empezaba a pintar con ellas dentro del momín y sin el momín. Empezamos a hacer, como veis aquí, la escuela de peluquería, una guardería, la cafetería. Pues al final lo que hacía era pensar siempre en cosas como las que nos gustan, espera que voy para atrás, las que nos gustan aquí, por ejemplo, la escuela de peluquería, pues es que en España y en Andorra y en Francia y en todos los sitios se ha empezado así con las escuelas y que la gente paga menos pero pueden ir y pueden hacer la que no tiene tantos recursos para que le peinen, pero que hay otra que está haciendo prácticas. Pues han pasado ya 1.500 mujeres y un hombre, eso sí, también en la escuela. Hay gabinete jurídico, se han montado proyectos de carritos que van por ahí, vendiendo comida. Una cosa muy bonita que ha pasado es el tema del fútbol de mujeres. Yo me di cuenta que a las mujeres les gustaba y ha sido muy importante para la autoestima. Y llegamos a ser, a mí me dieron un premio en Naciones Unidas y justo el que estaba al lado mío en deporte se lo habían dado, en ciencias en deporte, y eran los de la Donosti Cup, que hacen un campeonato internacional de fútbol. Yo le dije, la verdad es que en vez de tanto premio, me gustaría que mujeres seleccionadas del Chaco pudieran venir a jugar, que la mayoría iban descalzas, y venían a jugar en un campeonato mundial. Y nos llegaron a traer en la Donosti Cup, y bueno, es una experiencia muy bonita porque el primer partido se ganó y nos sacaron hasta la CNN, luego ya se perdió, ¿no? Pero fueron experiencias. ¿Por qué? Porque tienes que levantar la autoestima de donde están las personas sufriendo las enfermedades. No se puede humillar solamente con datos estadísticos y que te vas a morir. Hay que levantar, como ahora también, ojo, que ahora el tema social, yo lo digo mucho, que cuando hablan del rastreo debería haber un rastreo social, porque la gente está sola, porque la gente sufre, y la ciencia tiene que estar acompañada por lo social. Yo, para que os hagáis una idea, todo esto que veis aquí fue un momento ya más importante, pero yo empecé a recibir en el 2000, no sé, en el 2008 o 2009, empecé a recibir amenazas de muerte también. Y decías, pero ¿por qué me amenazan a mí por esto que estoy haciendo? Pues, bueno, yo me acuerdo, pues fue en el 2007, porque mi padre murió en el 2008 y yo me acuerdo que a mi padre le decía, papá, nuestra tecnología tiene que ser muy buena porque la forma de quitarme del medio es demostrando que mi tecnología es mala, la constatación científica. Es lo que vale en la ciencia, no lo que tú digas, que te digan que si es una pinturita no sé qué. Y claro, era muy difícil. ¿Quién amenazaba? Nunca sabe, porque los cobardes nunca dan la cara, ¿no? Pero podían haber varios bandos, la corrupción de estos países, en muchas cosas, ¿no? Pero yo sabía que tenía que seguir, primero porque normalmente el que te amenaza te lo dice para asustarte, ¿no? Y porque no había motivo más que simplemente que dejara, pero tuve la suficiente capacidad de aguantar. Es verdad que en el año 2009 fue uno de los grandes científicos del mundo de Chagas, el doctor Giancarlo Pinto, que conseguí que viniera un hombre maravilloso a evaluar y cuál fue la persona que dijo que eso era la vacuna de las casas. Y a partir de ahí vieron otras enfermedades, en malaria, en dengue, y bueno, esto pasó durante un tiempo que fue muy difícil y ya cuando estuve a punto de tirar la toalla en el 2012, 2013 o por ahí más o menos, tuve la suerte de que empezaron a haber resultados en malaria, estábamos ya en fase 3 de malaria y un inversor de Ghana, de África, me dijo yo quiero poner la primera fábrica y bueno, ahí cambió un poco mi vida, ¿no? Empezamos a hacer también proyectos en África y bueno, el cambio importante fue que durante todos estos años, gracias a pude montar mi centro de investigación, que es muy espectacular. Cuando queráis estáis invitados a venir. En este momento tengo 7 familias de patentes en 100 y pico países del mundo y ya tenemos la fábrica, trabajamos ya más de 170 científicos de todo el mundo trabajan o han trabajado durante estos años con mi tecnología y hay publicaciones de muchas partes del mundo. De los proyectos más importantes, el de la OMS en Bangladesh y en Nepal de leishmaniasis. Estamos ahora con proyectos muy grandes en Brasil, con el dengue, en malaria en África. Hemos inaugurado ya una fábrica en Ghana, ya lleva unos años. El año pasado se inauguró la fábrica de Paraguay. Este año se inauguran 2 en Nigeria. Y son inversores que invierten en esos países. Nosotros mandamos las microcápsulas y hacemos, pero ¿sabéis lo que es lo más bonito y lo mejor? Que estamos generando miles de puestos de trabajo en estos países. ¿Por qué? Porque la tecnología la cedo y nosotros mandamos las microcápsulas, se hacen en estos países y generan empleo a técnicos que seguramente muchos de ellos de África hubieran venido en pateras
y seguramente muchos de ellos en cualquier parte del mundo pues estarían trabajando de otras cosas y no de técnicos y ingenieros y de químicos. Así que esa es mi mayor contribución, lo que más feliz me hace de que toda la trayectoria que ha sido mi vida. Lo que pasa es que sí que es verdad que yo ya no puedo dejar de decir todo lo que ha sido mi experiencia, ¿no? Ahora que es el momento importante de crecimiento nuestro, que estamos en otras líneas, que me buscan para agricultura, para otras muchas cosas, no puedo dejar de decir todo lo que os he dicho, porque ahora lo que me cubre mi espalda es la constatación científica. Para que os hagáis una idea, una multinacional como Bayer es mi distribuidor en España, trabajo microencapsulo moléculas a multinacionales y es un momento de crecimiento. Somos muy pequeños, pero es un momento, pero sí que nace con esa visión y esa misión de que sea una empresa social, que es diferente a una responsabilidad social. Responsabilidad social, ganas mucho dinero y lo que haces es lo das para que se hagan proyectos o tengas una cercanía con el mundo social. Las empresas sociales, la labor social es que lo haces con unas condiciones lógicas, legales y de cercanía, pero además lo que haces sirve, decides que tu tecnología, yo la podría haber dedicado solamente a las cucarachas que hay por todo el mundo, que también se está utilizando en Emiratos y en muchos sitios, pero mi tecnología nace para enfermedades de pobreza y por lo tanto tiene ese objeto social. Y todas mis empresas, todo lo que hago tiene que tener un objetivo social. Y por ejemplo, hay una cosa que también han dicho antes que había creado en mi presentación la empresa de Filmántropo. Filmántropo es una empresa de comunicación, una empresa de audiovisual y para hacer televisión que ahora está parada, volverá dentro de nada, yo creo que daremos alguna sorpresa pronto. ¿Pero por qué la creé? Porque cuando empezaron a irme bien las cosas, claro, yo he vivido, con lo que os he dicho a lo largo de esta conferencia, que hay que estar cerca y escuchar y que quieren ver y quieren escuchar las personas, y me di cuenta que las personas ven las novelas y que en cualquier sitio del mundo, aunque sea un televisor en blanco y negro, con una antena de alambre, van buscando para ver si se juntan varias familias y ven una telenovela, una novela. Lo que es muy importante, como habréis visto, y como os he puesto el ejemplo de cuando se erradicó en España la malaria, hay 3 pilares fundamentales para solucionar las enfermedades endémicas. El pilar del control entomológico, del vector que tenga persistencia. El pilar del tratamiento, es decir, una persona que tiene un virus, ahora lo estáis viendo con el coronavirus, se tiene que quedar en casa, pues con el virus del dengue sería lo mismo, se tiene que quedar en casa para dejar este transmisor y suponiendo que has controlado el vector que es intradomiciliado, como es el caso de la Aedes. Y la tercera, y tan importante o más, es la educación en higiene y salud. ¿Y cómo educamos? Pues ya a mí particularmente no me gustan los letreritos, porque cuando te ponen en tu casa, oye, imaginaros, tienes cucarachas, ten cuidado, pues no haces caso. Pero además, en países donde no saben leer ni escribir, pues todavía peor. Entonces, sin embargo, la telenovela sí que lo sigue. Entonces pensé que tenía que crear una productora de cine para hacer telenovelas y pensando que los insectos nos hacen hermanos de sangre, porque al final lo que quieren ver es el amor, es el sexo, es que se matan y te da para mucho juego a través de... Y esto es una de las cosas que empecé a negociar en Nigeria, en Nollywood, porque Nollywood está, igual que Bollywood es en la India, en Nigeria es Nollywood, de los sitios que más se hacen telenovelas, pero justo en ese momento me pidió, cuando se enteró History Channel, el canal Historia, me pidieron que hiciera una serie de televisión que di la vuelta al mundo buscando enfermedades y buscando soluciones. Y entonces, bueno, se quedó un poco parado. Ahora estamos porque hay un director de cine en Colombia muy famoso que quieren hacerlo junto con México. Espero que se haga una forma de educación y de enseñar a la gente a través también, vuelvo a repetir, del conocimiento, de lo que sabes y lo que la gente quiere ver. Somos iguales, hombres y mujeres del mundo del hemisferio norte y del hemisferio sur. Nos han cambiado las cosas que nos ha dado la vida, nos ha tratado de forma diferente. Pues hagámoslos más fácil. Y ahora os voy a poner, porque ya se está haciendo muy largo, esa promo de la serie de televisión. Yo creo que podréis encontrar en YouTube, seguramente encontraréis, porque como es una cadena privada, lo han vendido por todo el mundo, pero creo que en YouTube están cargados. Os voy a poner una promo de la serie de televisión que hace una explicación de lo que vi, de buscando enfermedades y buscando esas soluciones. Os la voy a poner y así os dejo descansar un poquito de todo mi rollo y bueno, a ver si lo vemos. Bueno, estos son un poquito, que no os lo he dicho, pero son todos los proyectos que tenemos en el mundo, las patentes, los premios, las tesis, bueno, todo eso que os he explicado por encima.
Creemos que vivimos en una burbuja, que estamos salvados, ¿no? Me doy cuenta que es justo lo contrario. Estamos todos demasiado conectados. Estamos hablando de organismos que llevan aquí muchos millones de años antes de la aparición de la humanidad. Ébola, Chagas, leishmaniasis, dengue, enfermedades exóticas brotan en zonas deprimidas del mundo. Todo el mundo entendió que acceso al agua potable y al saneamiento eran como cuestiones absolutamente básicas y fundamentales. Y la prueba, ahí está. Pero, ¿están realmente tan lejos de nosotros? ¿Pueden estas enfermedades pasar de los animales a las personas? El hombre ha penetrado en regiones hasta ahora vírgenes y ha contactado con los microorganismos que las provocan. Virus, bacterias y parásitos viajan con nosotros en un mundo hiperconectado. ¿Y los mosquitos? ¿Pueden hacer surgir en España enfermedades olvidadas como la malaria o nuevas como el chikungunya? Nos ha llegado a Europa ahora y en España entró en el año 2003 y nosotros estamos comprobando que ha ido siguiendo toda la autopista del Mediterráneo. Es una enfermedad que te tira a la cama y a mí me duró casi 3-4 meses. ¿Cuántas enfermedades aparentemente lejanas ya han llegado a nuestro entorno? ¿Qué te ha dicho el médico? ¿Qué es lo que tiene? Eso me ha hecho la chikungunya. No quiere comer, le duele fuerte la barriga. Nada, tiene que comer, porque si no el paracetamol le va a dar dolor de barriguita. Esa también además ha chupado sangre, sí, porque se ve todo color rojo. A mí me explicaron que esa enfermedad pues ya no tenía solución. Pues por ejemplo la mía ya está en el corazón, ya me está comiendo las paredes del corazón. Entonces no hay nada que hacerle, esperar. Y me punza como si estuviera punzando un cuchillo. Algunos pueden salir del cuadro, otros lamentablemente llegan a fallecer. Si tengo chaga me voy a caer, yo digo, ¿y cómo lo voy a dejar a mi hijo? Al hacer la picadura defeca, inocula el trypanosoma. ¿Cómo estás? Empezaron a ocultar los cuerpos y enterrarlos en secreto. Empezó a vomitar y la paciente falló a la mañana. El protocolo es no tocar. Confirmado, es verdad que es ébola. El pánico que se generó en la ciudad de Madrid fue impresionante. Virus como el ébola recorren el mundo en tan solo unas horas. Otros, como el de la gripe, mutan constantemente. Mosquitos transmisores como el anófeles ya están entre nosotros. Pero, ¿dónde se encuentra la próxima amenaza? Buenos días, coronel. Bienvenida, doctora Pilar. ¿Cómo hacer frente al desafío de estas enfermedades? La doctora Pilar Mateo viaja para investigar cómo hacer frente a los nuevos retos científicos que se nos plantean y recorre el mundo en busca de microasesinos. Solo en Historia. Bueno, pues esto ha sido, fijaros que esta serie de televisión se hizo hace 3 o 4 años, y ahora lo estamos viviendo aquí. Como os he dicho antes, nos han llamado a la puerta los virus, como el tema del ébola, y bueno, nadie ha hecho caso hasta que ha llegado un tema importante como es el tema del COVID, y como os he dicho, puede pasar que tengamos virus igual de mortales que el ébola y que además sea igual de contagioso que esto. Por eso lo importante de la prevención. Y tenía un último vídeo, pero lo vamos a dejar para el final porque ahora vamos a pasar a las preguntas, supongo, y así, y nada, espero que daros las gracias y a ver las preguntas que tenéis preparadas. Muy bien, Pilar, muchas gracias por tu presentación tan rica, tanto por tu trayectoria profesional como por la parte más humana y personal que nos has demostrado a lo largo de esta conferencia. Nos han llegado por el momento un par de preguntas. La primera que tenemos es de la Escola Andorrana y nos preguntan: ¿ha sido difícil para usted como mujer labrarse un camino como científica y mujer emprendedora? Bueno, pues yo creo que ya lo he explicado, que ha sido, bueno,
yo es que me considero más, como he dicho antes, aunque soy científica, inventora, y que todavía los inventos tienen cara de muy masculino, ¿no? Es decir, todavía los inventos no relacionas una cara de mujer con un invento, y tal vez ha sido desde el punto de vista del conocimiento, bueno, pues no creo que haya ningún problema. El problema es a la hora de actuar, que nos ven de forma diferente. Y sobre todo el haberme dedicado a los más pobres, enfermedades de pobreza, pues como que iba restando, ¿no? El ser mujer quitaba puntos, pero encima de la pobreza quitaba puntos. Y ha sido difícil, pues desde el punto de vista de que cuesta reconocer que todavía seamos capaces de hacer estas cosas por nosotras mismas. Luego también el sacrificio personal. Yo tengo 2 hijos y bueno, pues también es un sacrificio porque, pero yo siempre pensaba que mis padres, como era hija única, podían estar con mis hijos, eran niños que lo tenían todo, y que mi tecnología podía salvar vidas. Y luego pues mi pareja también entendió que había que apoyarme para lo que era mi tecnología llegar a este momento. Y bueno, he tenido la gran suerte de tener una familia maravillosa que se han implicado en mis locuras y que me han apoyado, porque eso sí que es muy importante. Las mujeres tenemos una carga más grande, es así, hoy por hoy también, y es muy difícil compaginarlo, y muchos sacrificios que evidentemente tenemos que hacer, pero que si tienes realmente el apoyo de la familia, yo creo que todo sale adelante también. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta, que es una pregunta que nos hace el Colegio San Armengol. ¿En qué grado cree usted que afecta la globalización a la transmisión de enfermedades y qué estrategias cree que se deberían adoptar para combatirla? Bueno, yo creo que esto es precisamente todo lo que he ido explicando a lo largo de esta conferencia. La globalización ya se ha visto, ¿no? Y se ha visto con el ejemplo de esta enfermedad, de esta pandemia que estamos sufriendo. Y es lo que os he dicho, es que eso ha sido prácticamente lo que ha sido la base de mi conferencia. Y ha sido que os empiezan a tratar el mundo desde una perspectiva multidisciplinar y global, o esto que pasa ahora ya no va a parar. Esto ya no va a parar. Y ahora hemos hablado solamente de la parte de un virus que ha afectado a humanos, pero ya os he dicho que ya tenemos aquí un virus equino, ya se está hablando de una gripe aviar que está empezando ya por Asia, y también tenemos las enfermedades parasitarias. No nos olvidemos que este año posiblemente muera 1 millón de personas por malaria, ¿y quiénes son? No somos, puede ser que conozcáis a alguien que ha ido a África, que se ha muerto, pero lo normal es que conozcáis a alguien que vaya a África y que te diga que ha pasado la malaria. ¿Por qué? Porque las defensas son diferentes y te puedes curar, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. El problema es que mientras haya un mundo tan desigual, mientras haya un hemisferio norte y un hemisferio sur tan desigual, con los viajes, con la globalización, se globaliza todo, lo bueno y lo malo. Y por lo tanto hay que empezar a tratar en un mundo global. Y sobre todo esa imagen de la casa que he puesto, que alrededor de la casa está todo, está el hambre, están las enfermedades veterinarias, están las enfermedades agrícolas. Imaginaros por un momento que sacaran la vacuna para la malaria, que es difícil, ¿eh? Ya han habido varios intentos, ya lo he intentado en la Fundación Bill Gates y esto es muy difícil. Se han gastado... yo participé en un congreso en Gabón, en el New York African Forum, y participaban también los de la vacuna. Yo me acuerdo que habían invertido $900 millones, una vacuna que no funciona. Y decía, con ese dinero yo podría haber erradicado muchos sitios la enfermedad, porque es un tema como lo que os he dicho, los 3 pilares fundamentales: la parte del control entomológico, la parte que es la parte vectorial del insecto, la parte clínica y la parte de educación en higiene. Pero imaginaros que lo sacan, que hay un problema, eliminan una vacuna para la malaria. ¿Y qué pasa con por ejemplo, debajo del cuerno de Somalia hay una enfermedad que es una enfermedad que la transmite la garrapata, que la teleiriosis, que lo que afecta es al ganado, a las cabras y a las vacas, y las deja que en vez de poner, yo no digo los litros de leche que pueden poner en cualquier sitio donde hay vacas importantes y tienen buena alimentación, pero a lo mejor ponen como mucho 100 centímetros cúbicos y se mueren además. O por ejemplo en el corazón de África, donde está,
que nosotros hemos hecho un trabajo en Costa de Marfil, pero todo el corazón de África, en donde está Congo, donde está Etiopía, toda la parte de abajo existe la trypanosomiasis africana, que la habréis oído alguna vez, que es la mosca CC, la que transmite la enfermedad del sueño, que afecta a las vacas principalmente, y la gente deja de tener vacas porque se vuelven medio locas o se quedan en somnolencia y se mueren. Pero por eso os digo, imaginaos que hubieran sacado la vacuna, si es que no tienen que comer, si es que no tienen vivienda. Hay que empezar a tratar el mundo desde equipos multidisciplinados y desde... Yo estoy en el consejo aquí de la Comunidad Valenciana, el Consejo de Expertos del COVID, que me pidieron participar. Tal vez yo soy la parte más de prevención, tampoco es que aporte mucho por la parte sanitaria, pero yo estoy hablando mucho de lo que os he dicho en un momento también de la conferencia, rastreo social. Solamente se ve todo desde la sanidad y desde las vacunas. Todos estamos esperando en esas vacunas para salvar al mundo. Pero ¿y la gente que está sufriendo? ¿Y la gente que está en sus casas que te dicen quédate en casa? Pues estoy sola, tengo que ir a comprar y nadie prevé que vas a coger el COVID. Cuando te lo dicen, estás ya con el COVID y dices, ay, no tengo comida. Entonces hay que empezar a que la ciencia esté más cercana y que esté escucha. Y eso tiene que ser global. Mientras no sea global, viajamos, salimos, entramos y nos contagiamos. Entonces, o pensamos en un mundo global y multidisciplinar o esto no se acabará. Muy bien, muchas gracias, Pilar, por estas preguntas, por la respuesta de esas preguntas. No hemos recibido ninguna pregunta más por el momento. Me parece que vamos a dar paso a los talleres y a continuación. Y bueno, pues damos la palabra, no sé si al primer taller que empieza. ¿No? Hacemos una pausa, me dicen. Vale, pues hacemos una pausa y... A mí me gustaría, si os parece, para yo despedirme porque yo ya creo que me tengo que despedir, ¿no? Yo creo que ya he terminado, ¿no? Sí, muchas gracias. Me gustaría poneros el último vídeo, simplemente que dura 1 minuto, para despedirme, para mandar mucha ilusión, mucho ánimo, mucha fuerza, mucho conocimiento. Hay que estudiar mucho porque... me gustaría siempre que la gente se vaya con el ánimo de lo que ha sido mi vida. Es una experiencia a través de una música que conoceréis todos, de lo que fue mi vida, de lo que se ha creado y de lo que es el movimiento de mujeres indígenas y lo que ha podido hacer la ciencia, y que todos jóvenes, chicos, chicas, hombres, mujeres, que veáis que os espero y que os abrazo desde la distancia, que os espero con vuestro conocimiento, con lo que aprendáis, con ideas nuevas, a que cambiéis el mundo conmigo desde la ciencia. Muchas gracias a todos. Muy bien. Ahora ponemos el vídeo. A ver, Pilar, en principio deberías tener el control ya. Sí, bueno, lo tengo. A ver, espera, a ver ahora. Vale. Bring me down, can't none bring me down. Your love is too
Bueno, ya está. Un abrazo a todos y todas y hasta siempre. Muy bien, Pilar, muchas gracias. Hasta pronto.